Cuando esperábamos que nuestros representantes en la Cámara de Diputados impulsaran una reducción del gasto corriente improductivo, un programa sostenido de inversiones por no menos de 3 años, la renovación de la banca de desarrollo para apoyar sectores clave de la economía, cambios en el sistema financiero que hagan compatible la política monetaria con las de crecimiento y empleo y generen mayor financiamiento de la banca comercial a los sectores productivos y disminuyendo su costo, y un federalismo económico y social que contraste el centralismo y la opacidad de las decisiones, acercando estas y la evaluación de sus resultados a la sociedad. No ocurrió nada de eso. La maratónica sesión de la legislatura federal solo sirvió para dar más cargas fiscales a la población. Y precisamente de eso se trata el tema que hoy nos convoca, de los impuestos y de la viabilidad de derogar el impuesto sobre la nómina. Bueno, tendremos que recordar que este impuesto sobre la nómina se planteó como una palanca para el desarrollo, con el fin de tener una palanca que impulsara el desarrollo de Aguascalientes. En el periódico oficial del 31 de diciembre de 2005 se publicaron una serie de reformas a la ley de Hacienda, donde se estableció el impuesto sobre nóminas, mediante el cual las empresas y empleadores de Aguascalientes deben pagar el 1.5% del importe de su pago a los trabajadores. En lo que ha sido una de las gestiones más criticadas de la actual administración, se estableció un procedimiento que permitió disponer en una sola institución de los recursos correspondientes a varios años a ese impuesto, con el fin de impulsar los proyectos detonadores de desarrollo de Aguascalientes. Esos recursos se depositaron en el fideicomiso de inversión y administración para el desarrollo económico de Aguascalientes, FIADE. Las reglas de operación que obligan al FIADE establecen que la determinación de los proyectos que reciben apoyos corresponde a un comité técnico integrado por funcionarios públicos del gobierno estatal, por 3 vocales empresariales que son designados por el gobierno estatal y por representantes de los organismos empresariales que trabajan en Aguascalientes. Los consejeros que representan al gobierno estatal, aunados a los consejeros que son invitados por el Ejecutivo, hacen mayoría en el comité técnico del municipio. Los requisitos para que un proyecto sea aprobado son los siguientes. Las reglas en cuestión precisan que los recursos del fideicomiso se destinarán al apoyo de proyectos para consolidar la micro, pequeña, mediana y gran empresa generadora de empleos en el Estado, y como requisitos los proyectos aprobados deben tener impacto en la creación de empleos, una población objetivo a beneficiar del proyecto, que se trate de proyectos altamente detonantes del desarrollo económico del Estado, que se trate de empresas o de obras en las que los recursos se traduzcan en beneficios para el Estado y su población. Se privilegiarán los apoyos a las empresas locales cuando compitan en igualdad de circunstancias frente a proyectos foráneos. De entrada, solicitamos a los legisladores locales equilibrar la toma de decisiones en este organismo, haciendo los cambios correspondientes a la legislación a fin de que los que aportan dinero, los empresarios, se vean mejor representados, porque luego resultó que quienes reparten los recursos no son los empresarios, sino los funcionarios del gobierno y sus invitados. Además, sugerimos que en este fideicomiso se incluya a representantes de las organizaciones de los trabajadores y diputados locales. Ha sido muy cuestionado en su operación este fideicomiso, porque se ha considerado por algunos sectores de la población que su finalidad, al menos en 2 ocasiones, no han cumplido con los objetivos que dieron vida a este impuesto, que por ello han sido manejados de manera deficiente, discrecional y con opacidad. Se trata de los préstamos al Club de Fútbol Necaxa y al Patronato de Fomento del Fútbol, y el préstamo al productor Diego Luna, el primero por 98 millones y el segundo por 10
Decimos que hay falta de información porque de las demás obras o proyectos empresariales altamente detonantes del desarrollo económico del Estado, que han sido financiados con dinero del ISN, no sabemos cuáles son, ni sus montos, si se han cumplido con los requisitos o no, o si han sido esas obras o proyectos empresariales altamente detonantes del desarrollo económico del Estado bien planeados. No sabemos si registran retrasos en los tiempos de ejecución, si alguien les da seguimiento a esas inversiones. Pedimos a la legislatura que sean precisamente esas reglas de operación clarificadas y difundidas para saber a quién se le asigna el recurso, si fue en base a los requisitos, si realmente fue invertido, si retornó, con cuántos fondos se contó y se cuenta, y a cuántas obras o proyectos empresariales y a quiénes se benefició. Señores diputados, pedimos que entre los requisitos se contemple que los beneficiarios de las empresas aportadoras al ISN sean precisamente de los que estén aportando por lo siguiente, porque hay una suspicacia de que se cree que el Mecánico y Diego Luna no pusieron ni un punto para este fideicomiso. Y probablemente algunos otros beneficiados que no conocemos. Hay quienes han manifestado reiteradamente coincidiendo que la finalidad con la que fue creado el fideicomiso se ha desvirtuado, o que o se aplica como debe ser, o mejor se cancele. Nosotros creíamos en la ROM, y así lo hemos dicho en público y en privado, que el hecho de que haya sido desvirtuado o no la finalidad del ISN y que se haya o no servido como detonador o alto detonador del desarrollo y haya tenido o no un impacto en la creación de empleos, no significa que debe desaparecer, sino más bien enriquecer y transparentar las reglas de operación y reorientar su sentido y destino, para lo cual debía meter la mano del Congreso del Estado. Ahora pensamos diferente. Y esto a raíz de la crisis económica, y lo hemos solicitado al gobierno del Estado reiteradamente. En lo particular, yo en lo particular, lo he solicitado al doctor hermano Jiménez San Vicente, ahí mismo en su despacho, cuando le pedimos que los planes anticrisis, en esos momentos eran confeccionados por el gobierno del Estado, exentaran del ISN a las empresas, al menos temporalmente, hasta superar la emergencia económica, y nada de esto sucedió. Pedimos esto porque para los empresarios en estos momentos de tan crítica situación es una enorme insensibilidad seguirles pidiendo que cumplan con esa carta positiva, más las que se acaban de aprobar a nivel federal, que se vuelve un lastre para sus propias empresas, y esto afecta su capacidad económica y la competitividad, y desde luego afecta a los trabajadores. Hubo gobiernos más sensibles, como el del Distrito Federal, que implementó un programa de devolución del ISN como una medida más para reactivar la economía en la capital del país. Esa medida busca retribuir a los empresarios que están al corriente con el pago de los impuestos que se cobran en el DF, y se han entregado hasta hoy 42 millones, y para diciembre se espera llegar a los 100 millones destinados a pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de México. Finalmente, hoy pensamos en la CROM, que luego de la aprobación apenas ayer de la Cámara de Diputados de nuevos impuestos, de mayores impuestos, del IEP, del IFE, del ISR, los aumentos incluidos en el paquete fiscal a la gasolina, al diésel, al gas, y los aumentos recientes al PEAP y a la luz eléctrica, entre muchas otras, pero aún más, porque coincidimos con el subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo, quien afirma que el ISN distorsiona el sistema fiscal del país e inhibe la creación de empleos, y que los gobiernos de los estados deben buscar formas de incrementar su recaudación para atender sus necesidades, y porque el costo para los empleadores se incrementa de manera importante por la aplicación de este gravamen. Por todo lo anteriormente expresado, hacemos un llamado a este Congreso del Estado para que de verdad se apoye
profesionales y por ende a los trabajadores, y se deroga el impuesto